el día de hoy y eso es un poco lo que te voy a enseñar. Hoy te voy a enseñar cómo, cuáles son los pasos o cuál es la forma en la que tú puedes estructurar la escritura de un libro, ¿ok? Porque déjame decirte que es bastante fácil. La cosa es que nos han puesto bloqueos mentales, bloqueos emocionales, eh, que implican que no es fácil, que nos dicen que las cosas no son así de sencillas. Y claro, tiene un proceso de complejidad, pero más que complejidad, tiene un proceso que ya lo vamos a ver y platicar ahorita, enfocado específicamente en la disciplina. Y es donde está verdaderamente el asunto y la complejidad, pues, verdadera de lo que es el escribir un libro, ¿ok? Y entonces hay muchos trucos y muchas técnicas y muchas formas de escribir. Y algo de lo que yo te voy a enseñar es precisamente eso, cómo hacerlo fácil, cómo hacerlo divertido, cómo hacerlo entretenido, cómo hacerlo de una forma que verdaderamente te emocione, porque eso es lo más importante a la hora de escribir un libro, que verdaderamente sea un proceso que te llene y te entusiasme. Y para ello, te voy a platicar sobre algunas láminas que preparé. ¿Cómo escribir mi primer libro? Y eso es lo primero que vamos a hablar, que es cuando escribes un libro, estás, y siempre lo digo, es entrar como en una cueva oscura, en donde siempre tienes simplemente una vela, y la vela te va a permitir alumbrarlo poco. Cuando haces una actividad nueva, eso es lo que sucede. Y la vela te permite ver, te permite mostrar algo muy poco, un radio muy pequeño, reducido de lo que es lo que estás tú alumbrando. Cuando tú entras por segunda vez a esa actividad y te empiezas a entrar en la tercera y cuarta vez, te empiezas a ser un experto, entonces ya llevas una linterna y no una vela. Y después una linterna mucho más potente. Entonces empiezas a ver más. Es decir, el espacio ya no es tan desconocido. Lo más importante es escribir tu primer libro y ahí es donde estamos completamente a ciegas. Por eso es tan complicado y por eso hay tantos proyectos abandonados. Estoy seguro que si estás en este workshop es porque tú tienes una idea, un concepto, un libro que ya empezaste o que tenías la idea y que dejaste abandonado o que no has querido desarrollar porque estás atorado, atorada. Entonces, aquí te voy a enseñar cuáles son los pasos importantes para poder desarrollar ese libro. Primero, te voy a explicar qué necesitas. Y siempre se burlan de mí a la hora de presentar esta lámina, porque hay ciertos aspectos que necesitas, ¿ok? Para arrancar estas cuestiones, lo que necesitas es, primero, un cuaderno. Necesitas un cuaderno para escribir tus ideas. Parece absurdo, a mí me parece absurdo, aunque para muchas de las personas les obvio o en otras ocasiones pareciera pues intrascendente. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque la gente ya no escribimos con pluma. Yo siempre me verás con mi pluma, con mi lápiz, pero la gente ya no escribimos con lápiz, ya no tenemos cuadernos, ya hacemos todo en el iPad. Y la importancia de tener un cuaderno es la estructura visual. Sobre todo, número uno, estar desconectado de Internet, estar desconectado de la comunicación, porque siempre nos va a ganar Netflix, siempre nos va a ganar YouTube, siempre nos van a ganar las redes sociales cuando estamos escribiendo en un iPad, en una computadora o en el teléfono mismo. Entonces necesitas un cuaderno para poder escribir. Ese cuaderno es real, ¿eh? Este es mi cuaderno y es un cuaderno en donde solamente vas a escribir cosas. No vas a escribir sobre el trabajo, no vas a escribir sobre tu nada. Solamente cosas sobre tu libro. Eso es lo único que vas a hacer. Siguiente punto, necesitas tu pluma mágica. Mágica, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta la vamos a cargar con todo lo que es tu libro. Lo vamos a cargar con cuestiones sobre tu libro y de eso se va a tratar. Vamos a escribir específicamente sobre cosas de tu libro. No puedes firmar cheques con esta pluma, no puedes escribir la lista del súper con esta pluma, no puedes hacer cosas con esto. Tienes que escribir solamente con eso, porque entonces vas a empezar a cargar con esta idea de la pluma. ¿Qué va a pasar? Que esta pluma te la vas a encontrar a la primera semana que empieces tu workshop.
de escribir tu libro, lo vas a dejar por ahí y en 3 semanas te la vas a encontrar y vas a decir, esa pluma me está llamando. Esa pluma tiene vida propia y esa pluma te va a empezar a buscar porque te va a dar vergüenza tener una pluma que es para escribir y no has escrito nada con ella. Así es que lo primero que necesitas es esto. Los lentes son opcionales, pues simplemente porque yo sí los uso y ahí está esa situación. Sí que necesitas otras cosas. Necesitas una idea. Y de aquí parte todo el concepto que ya platicaremos en la siguiente lámina, pero necesitas una idea que a veces me parecía que era lo más fácil de poder conseguir y de poder encontrar una idea que te permitiera justo eso, que te permitiera saber de qué es de lo que quieres escribir y sin embargo no es tan obvio. Necesitas un título, por ejemplo, al menos un título. Con un título arrancas un libro, así de sencillo y así de fácil, un cuento, una narrativa, eh, algo. Empiezas por un título. Un buen título es capaz de desarrollar una buena idea y un buen concepto completo, ¿ok? Viajar en el tiempo, Back to the Future, nació precisamente del título. ¿Cómo es volver al futuro? Si el futuro no ha sido, entonces regresa y ahí se concreta un concepto completamente interesante. Un buen tópico. Tú puedes tener un concepto, un tópico del cual quieres hablar sobre management, sobre negocios, sobre psicología, historia, ciencias, sobre Alzheimer, como yo lo hice con Avicen a Berlín, sobre Halloween, como lo hago en Me lo contó la noche. ¿Cuál es el tópico sobre el cual quieres hablar? Puede ser técnico, puede ser fiction, puede ser non-fiction, puede ser narrativo, puede ser de diferentes formas, pero eso es lo que quieres. Puedes empezar tu idea de la experiencia y ve tomando notas, porque esto no es Netflix nada más, es para que vayas ideando la forma en la que tú puedes empezar a escribir tu libro, ¿ok? Las ideas, todo parte de las ideas, la experiencia. La trayectoria de los viejos es excelente para los jóvenes. Lo que tú ya sabes, el camino que has recorrido, es súper valioso para otras personas, para los jóvenes o para los que vienen detrás o para los que tienen menos experiencia. Pero todas las tonterías que ya hicimos, todos los errores que ya cometimos, todas las cosas que ya nos enfrentamos nosotros en algo, son importantes para los demás. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo correr un maratón? Eso es un tópico, por ejemplo, que a mí me interesaría, pero más aún si está basado en la experiencia de alguien que verdaderamente ya recorrió ese camino, que ya corrió un maratón o que es experto corriendo maratones o que es experto entrenando. Entonces, yo hablo sobre el título que es Cómo correr tu primer maratón, que es un buen tópico sobre deportes, sobre psicología del deporte, sobre metas, y después la experiencia de alguien que pudiera hacer, llevarme por ese camino. Eso es algo que yo leería por completo. Si tú sabes mucho de economía, de ciencia, de política, de religión, de lo que sea, eso es lo que la experiencia, la quieres leer sobre tu experiencia. Siguiente punto, el cuarto punto es vivencias, lo que ha sucedido en tu vida. Es narrativo. Muchos tenemos unas vidas grises, sin chiste, pero muchas otras personas vale la pena. El mejor libro sobre experiencias que he leído es el de Viktor Frankl, sobre el hombre en busca de sentido, sobre la forma en la que él vivió un campo de concentración y toda la profundidad a la que él lleva eso es espectacular. Y lo interesante es la forma en la que él vive el libro cuando lo lees. Tú lo vives con él a un lado. Y eso no te lo va a dar, por ejemplo, un libro sobre técnicas psicológicas o sobre historia, que narre solamente lo que sucedió en aquel entonces. Las vivencias son importantes. Si tú tienes una vivencia corta, no tiene que ser, claro, un trauma brutal de años, simplemente algo que sucedió en un verano, algo que sucedió en una Navidad, algo que sucedió durante un choque, que son instantes. Esas vivencias son interesantes leerlas. Y finalmente, imaginación. Si lo imaginas, lo creas. Y aquí es donde entra el mundo narrativo, la ficción. Todo lo que es Me lo contó la noche tiene que ver mucho con la imaginación. Mundos que yo creo para que se desarrollen historias fantásticas. Eso es la narrativa, la ficción. Y ahí es donde están muchas de nuestras ideas. Ya veremos otros procesos. ¿De qué puedes escribir un libro? ¿Ok? Y, y esto a veces
utilizo mucho esta lámina porque es muy fácil perdernos en algún momento en donde sé que yo quiero leer escribir un libro, pero no sé exactamente de qué, o cómo, o por qué. Ahí te van algunas ideas. Yo lo estoy clasificando en 4 formatos o 4 grandes grupos. Verán haber muchos más, pero esto me sirve a mí para entenderlo de una forma muy clara. Número uno, es un proceso narrativo. La narrativa es, pues, la prosa, las historias, eh, las series, el cine, todo lo que vemos de lo que sucede en la mente de alguien más y lo va narrando. Claro, tiene que ver con la novela, con la biografía, y aquí estamos enfocándonos en la ficción, en la biografía de personas. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho leer sobre la biografía de Churchill. Yo leí alguna vez la biografía de Stephen Hawking, que es fantástica, más allá de su libro, y la historia de Einstein. Me encantaba mucho de la ciencia. Entonces, eso es mucho de lo que yo leo. Leer, escribir sobre las biografías familiares es fantástico. Muchas veces lo que sucede es que los abuelos, nuestros abuelos, tuvieron vidas complicadas, eran cambios de siglo en muchas ocasiones, muchas migraciones, muchas guerras, muchas peleas, muchas situaciones ejidales, mucha migración, y eso vale la pena contárselo a los hijos. Y los hijos vivimos, pero los nietos ya están muy alejados de los abuelos y ya no se diga los bisnietos. Ya no hay un interés. Yo no sé qué pasó con mi bisabuelo. Me gustaría leer la historia de mi bisabuelo. Hay gente que está escribiendo la biografía familiar, de dónde vienen, qué hicieron, ¿para qué? Para dejar un legado de alguna forma. Siguiente punto, los motivacionales. Los libros motivacionales son algo que está creciendo muchísimo porque vivimos tiempos complicados. Estos tiempos complicados nos están llevando a necesitar información para salir adelante. Para salir adelante de las acciones, por ejemplo, o de enfermedades o de situaciones complejas que cada uno tenemos. Cuando yo tengo una problemática muy personal, digamos un divorcio o padres divorciados o hijos divorciándose, cuando yo tengo una situación compleja que me desmotiva, entonces necesito inspiración. ¿Y qué hago? Busco. Busco información en algún sitio que me permita entender lo que está sucediendo a mi alrededor y sobre todo saber que no soy el único. El concepto de mí, saber que hay gente como yo sufriendo de los mismos problemas. El tercer punto, yo creo que es de los que más ha crecido últimamente, que es los libros de negocios. Si tú sabes mucho de negocios, en algún aspecto, si tú tienes 20, 30, 40 años en algo, no hay mejor forma de retirarse que escribiendo un libro de negocios, con todas tus memorias, con todos tus conocimientos, con todas tus ideas, sobre todo lo que has hecho, vivido, pasado y todo lo que ha surgido en tu vida. Entonces puedes escribir sobre tu negocio, sobre tus procesos de administración, sobre finanzas, sobre tecnología, sobre recursos humanos, sobre lo que hayas tú vivido en toda tu vida para, en beneficio de un negocio en particular. Y esto es un legado que se puede dejar a las otras generaciones y esto es de lo más común que existe hoy en día. Y el cuarto punto, bueno, pues libros técnicos, sobre todo para aprender. Hablemos sobre cuestiones más académicas, más de conocimiento, más de transferencia de conocimiento, más de investigación o más de recopilación de información, sobre economía, política, ciencia, psicología, sobre yoga. Hay muchos libros que evidentemente combinan la parte motivacional e inspiracional con la parte técnica de yoga y de otras disciplinas de ese tipo, sobre el fitness, sobre salud, sobre periodismo, por ejemplo. Entonces, de estos 4 tipos de cuestiones puedes escribir. Si tú no sabes exactamente de qué quieres ser tu libro, piensa en alguno de estos. Escoge alguna de las 4 narrativas que están aquí o escoge de la zona derecha de tu pantalla esto. ¿Qué puedes escribir? ¿Sobre qué puedes escribir? Y esto te va a llevar a algo interesante de lo que sabes, de lo que te apasiona, de lo que conoces, de lo que te mueve y de lo que te gustaría compartir. Entonces, estas son ideas simples de qué puede ser el libro al cual escribes. ¿Ok? Vamos a pensar que lo que quieres es hacer una historia, un proceso narrativo.
contar una historia, contar un cuento, una novela, que requiere de un conocimiento más profundo. ¿Ok? Entonces, antes de escribir una novela, un proceso narrativo, necesitas pensar de qué se va a tratar. Y hay algo en la narrativa que tú conoces y que yo conozco, que estudiamos en secundaria, que se llama el nudo. El nudo es de lo que habla una novela, de lo que sucede en una novela. Es lo que rompe la normalidad de los personajes. Entonces, tú tienes ciertos personajes que vienen de una normalidad, ¿ok? Son normales, son personas que se levantan, se bañan, van al trabajo. En realidad no pasa nada hasta que se topan con el nudo. Y el nudo es lo que rompe esa normalidad. Alguien se pierde, a alguien roban, a alguien tiene una necesidad, alguien desaparece, alguien muere, algo sucede y rompe esa normalidad. Ese nudo es lo que sostiene toda la narrativa. Y entonces lo que tú tienes que hacer es hablar sobre ese nudo. Lo más difícil a veces de un libro es encontrar ese nudo. ¿Cómo lo encuentras? Explicar 3 formas en las que a mí me ha servido encontrar estos nudos a través de todo lo que yo he estado escribiendo. Uno, los opuestos, ¿ok? Si tú desarrollas una narrativa basada en opuestos, entonces vas a poder encontrar algo interesante, una historia interesante. Por ejemplo, un profesor de química que fabrica droga, alguien que es bueno, que se dedica a hacer algo malo, es un opuesto. Breaking Bad. El diablo va a la tierra y se vuelve humano. El diablo que es malo se convierte que es todopoderoso, se convierte en un ser sensible. Lucifer. Son opuestos, ¿ok? Un matemático, agente del FBI. El matemático no es normalmente alguien que sea como muy atrevido o arriesgado o aventurero. El agente del FBI sí, opuestos. Un profesor de filosofía que enseña con gusto, la filosofía es aburrida. Alguien que enseña filosofía de una forma divertida, entretenida, simpática, emocionante y que te gusta ir a la clase de filosofía, eso es un opuesto. Y ahí tenemos a Merlí. Y hay muchas otras. Encuentra un opuesto y entonces funciona tu historia. Piensa quién eres tú y encuentra tu sombra. Piensa quién es alguien a quien admiras y encuentra su opuesto. Míralo en el espejo. Ahí tienes una narrativa interesante. Segundo punto, segunda forma de escribir o de encontrar una narrativa interesante. Wrong place, wrong time. Esto lo hemos visto 50,000 veces. Una mujer y un fantasma enamorados. Ghost. Es los wrong place. Los places son equivocados completamente, son planos de existencia disímiles. La vida y la muerte es el sitio equivocado en el momento equivocado para estar enamorado. El crimen que alguien no cometió. A Few Good Men, ¿no? Estar en el sitio equivocado y que te incriminen de algo que no cometiste. Eso es clásico en la policíaca, eso es clásico en las historias de abogados, etcétera. Un hombre se pierde en Nueva York sin dinero. Estás en Nueva York y no tienes dinero. Es un opuesto y es un wrong place, wrong time. No sé si vieron alguna vez After Hours de Scorsese. Si mal no recuerdo, la primera película de él. Es fantástica y es muy, muy divertida. 127 horas, ¿la vieron? Un hombre queda atrapado debajo de una roca. Ay, qué dolor. Wrong place, wrong time. Estar solo en un sitio, estar atrapado en un sitio donde no puedes estar hablando con nadie. El tercer punto de narrativa que me gusta es Deep and Deeper. Así lo llamo yo. ¿Por qué? Porque es mi programa, es mi show y así lo hago yo. Deep and Deeper. Por ejemplo, un político y su descarado cochinero. Si has visto House of Cards, entonces tienes ahí alguien que se va hundiendo y hundiendo y hundiendo más y más y vas encontrando más cochinero dentro de su cochinero. Eh, un hombre hace lo que quiere sin remordimiento. No sé si viste Afterlife, que es, eh,
dentro del sentimiento de la tristeza, hay algo muy profundo en donde te vale gorro todo lo que suceda. Y entonces vas más allá. Jóvenes y la educación en 1959, La Sociedad de los Poetas Muertos, es ir a la profundidad, a la profundidad, a la profundidad de los sentimientos de unos jóvenes que parecía que unos chavos ricos en una escuela rica, sin problemas, bueno, pues tienen una cantidad enorme de problemas por las fechas, por las edades, por las situaciones sociales. Entonces, ¿quieres escribir algo sobre narrativa? Busca una de estas tres opciones y utilízalo precisamente para poder desarrollar lo que estás escribiendo. Siguiente punto, la idea. Ya que tienes una idea, entonces lo que sigue es desarrollarlo. Lo más importante para un libro es, claro, otra vez, recapitulo, tener tu cuaderno y tener tu pluma. Claro, después lo irás escribiendo sobre la computadora, pero lo importante es no distraerte. Después, tener una idea, un concepto de qué va a ser tu libro. Después, encontrar la idea de ese libro, que es el nudo. Nota que los libros de ciencia, los libros técnicos, todos los libros necesitan una idea y un nudo. ¿Ok? Un libro de economía, por ejemplo, tiene un nudo. ¿Cómo hacer más eficiente un sistema económico? ¿Ves? Si hablas de un libro de política, tiene un nudo. ¿Cómo resolver la desigualdad económica a través de políticas públicas? ¿Me entiendes? La ciencia. ¿Cómo entender la gravedad, los campos gravitatorios entre los planetas? Todo tiene un nudo. Entonces, no creas que nada más la narrativa, todos los libros buenos de ciencia, de economía, tienen una narrativa, de negocios, deben tener una narrativa de ese tipo, porque si no, entonces son libros grises que aburren. Ya que tienes tu idea, tienes que ver un tema general o enfocarte en un nicho muy, muy específico. Puedes hablar de economía o puedes hablar sobre la economía dentro de las organizaciones de los años 2021. Así de específico puedes hacerlo. Depende de qué es lo que sabes y cómo dominas el tema. La temporalidad, ¿es específico de hoy o atemporal tu libro? ¿Sí? Puede ser eh, algo de lo que sucede hoy, tipo almanaque, o lo que sucede eh, en la historia. Uno de los ejemplos más interesantes es, por ejemplo, escribir sobre la narrativa involucrando la tecnología. La tecnología es muy atemporal, sobre todo hoy en día. Entonces, tú puedes leer un libro de hace 10 años y la tecnología es completamente absurda y obsoleta. Tú puedes, hay una película que se llama La Red con Sandra Bullock, la ves hoy y es de risa. Es completamente absurdo todo lo que sucede ahí. Y un sector de la población. ¿Cuál es el sector de la población al cual tú te quieres enfocar? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es ojo? Porque esto es interesante. Tienes un mercado que es los 7,000 millones de personas que existen en el mundo, pero después tienes un micromercado que es probablemente nada más Latinoamérica o hispanoparlantes, y después tienes un nicho que es algo específico de gente que va a enfocarse en un tema muy tipo árbol. Entonces, del bosque vas yendo hacia un árbol y entonces después tienes una tribu. Y la tribu es probablemente un micro nicho. Entonces, ¿a quién le quieres hablar? Tú enfócate en definir quién es tu audiencia para la cual estás escribiendo ese libro y entonces vas a ir de lo general a lo particular. Tenían una razón estas dos imágenes. Así es que, pues ahí. Aún así, necesitas ideas. Piensa, por ejemplo, en la narrativa. ¿Por qué hablo sobre la narrativa? Porque es lo más difícil de encontrar un tema que hable sobre la narrativa. Voy a dejar una tarea ahorita para que desarrolle alguno de estos temas. ¿Ok? Imagina una historia y crea una historia. Un párrafo tiene que ser nada más, no tiene que ser complicado, no tiene que ser mayormente más allá de cualquier cosa. Tiene que ser un párrafo. Y te voy a poner
una de 9 situaciones y quiero que elijas una y que desarrolles un párrafo de esto a ver si te hace sentido. Como ejercicio, tu primera Navidad. ¿Recuerdas cómo fue tu primera Navidad? ¿O cuál es la primera Navidad que recuerdas? ¿Cómo era? Descríbela en un párrafo. Una aventura en tu coche nuevecito. El coche que tuviste, el primer coche que tuviste, algo le pasó, algo le hiciste, algo sucedió. Narra esa aventura. O narra la aventura de cuándo te lo dieron, o narra la aventura de cuándo lo dejaste, o el cariño que le tenías. Narra algo, una aventura de tu primer coche, tu primer viaje a Disney o a un centro o un parque de diversiones. Esa es una historia siempre, siempre, siempre atractiva. Tu primer viaje en un avión, ¿lo recuerdas? Escribe sobre el primer viaje en avión, el día que algo se celebró o el día que alguien murió. Típicamente nos acordamos mucho de esos días porque las emociones, recordemos que las emociones están cargadas de recuerdos. Muchos de los órganos del cuerpo, además del cerebro, tienen neuronas. Y se han encontrado neuronas, sobre todo en el intestino, por ejemplo. Cuando alguien muere, todo el proceso hormonal se desarrolla en cuanto a tristeza, miedo, angustia, y eso se queda grabado en las hormonas, en las neuronas. Lo recuerdas. Por lo tanto, por eso, a veces cuando recuerdas una situación triste, te duele el estómago, porque hay un proceso de recordación y de hormonal muy fuerte. El día que nació tu hijo, o el primer día de clases, tu primer día de clases, ¿lo recuerdas? Yo sí me acuerdo de ese primer día de clases. Dudo que sea real mi recuerdo. Debe ser una reconstrucción de varias cosas, aspectos, diferentes años, incluso de películas o de historias de alguien más, pero me acuerdo de ese primer y podría narrarlo perfectamente bien. O el día que tu hijo tuvo su peor problema. Narra. De ahí puede salir algo interesante en temas vivenciales, por ejemplo, de los que platicábamos anteriormente, que están de este lado en esta, temas vivenciales, temas de experiencia y sobre un tópico en particular que es tu amor por algo o tu recordación por algo. Si además tú utilizas eso y le empiezas a meter un poquillo de ficción, imaginación, y entonces llegaron los bandidos, y entonces puedes tener una narrativa interesante más de tipo de ficción. Y si tú arrancas con un buen título, ya la armaste y tienes algo para escribir. ¿Ok? Vámonos a la siguiente. ¿Necesitas ayuda con la idea? Eh, Aquí hay esta ya la vimos, pero más ideas. ¿Te quedaste sin trabajo o tienes que seguir pagando todo? Piensa en eso. ¿Cómo sería la narrativa? Y aquí empiezas tú entonces a jugar, por ejemplo, con las situaciones, ¿no? Amaneces con un superpoder tras una visita al Museo de Antropología. Empezamos a imaginar ciertas cosas. Utiliza una idea de estas. Si quieres hacer un proceso narrativo, una enfermedad, es muy fuerte, ¿no? Una enfermedad, elige un mal o una enfermedad física de libro, o sea, algo que le sucedió a algo, un cáncer, una enfermedad de Lyme, algo, y entonces empieza a narrar cómo es la vida de esa persona cuando tiene esa problemática, ¿sí? Estás en prepa con tus amigos en un bar y uno de ellos llega golpeado. Esto no es casualidad, porque esto sucedió, estaba con mis amigos de prepa, no estábamos en prepa, estábamos en una boda y uno de ellos llegó golpeado de repente en una boda, con la nariz sangrando y la guayabera completamente roja. ¿Qué pasó? ¿Y cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Imagínense el concepto de la historia. Esa historia creo que la voy a escribir en algún momento porque es brutalmente, buena. Vamos a hablar sobre otras cosas. Te despiertas de un sueño y te ves acostado. ¿Qué haces? Si te fijas, estos son los nudos para escribir una historia. Estás viendo tu cuerpo dormir. ¿Por qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Cómo te moverías? Y sobre todo, ¿regresarías o no regresas? ¿Cuándo regresas a tu cuerpo? Te enteras que un objeto que tienes, un pequeño cuadro que te regalaron, probablemente, tiene un gran valor y decides subastarlo.
algo que te dieron, algo que te dio tu abuelo, algo que pensabas que no tenía ningún valor y de repente dices, wow, esto vale $1 millón. ¿Lo subastas? ¿No lo subastas? ¿Lo vendes? ¿Te lo roban? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo guardas? Estas son las narrativas y las historias que tú puedes estar contando. Si estás pensando en escribir sobre los otros procesos, piensa en eso y toma el nudo de lo que sabes hacer. ¿Cuál es el nudo de un proceso de administración, por ejemplo? El nudo es: recibí una organización o una empresa con muchísimos problemas y mi problema era resolverlo. Con finanzas, estoy en una empresa quebrada, el nudo de empresa quebrada y tengo que sacarla a flote. Esto sucedió, me acuerdo que a un amigo le sucedió y dijo eso, de repente lo contrataron y su jefe renunció y lo dejó ahí y con el barco a la deriva, él tuvo que hacerse cargo de ello. Imagínate esa historia. No hablas sobre contabilidad, no hablas sobre números, no hablas sobre este cheque y cuadra y esta columna va con tal y entonces el préstamo y entonces la tasa de intereses. Hablas sobre la historia y ahí es cuando todo se basa en storytelling. Basas la historia con información, con procesos financieros, con toda la estructura financiera, pero lo importante y lo interesante es la historia que hay detrás de el cheque y cuadra. Si vas a hablar sobre economía, lo mismo. Si vas a hablar sobre tecnología, ese es el proceso. Entonces, cuando tú haces un libro, lo que necesitas es tener ese storytelling que en un inicio viene de ciertos antecedentes, ojo, antecedentes, que es el inicio o la situación actual en la que se encuentran los personajes, la situación, la organización, la empresa, se topan con un nudo, algo que rompe la normalidad y termina en una situación, que se debe resolver de alguna forma. Entonces, eso es la parte interesante y divertida de escribir un libro. Cuando ya tienes tú todo este proceso, entonces ya estás. Déjame recapitular porque esto es importante que te lo lleves de una u otra forma. Entonces, tú necesitas una idea basada en un título que se te haya ocurrido, un buen tópico, una experiencia, la experiencia de tu vida, de lo que sabes, o la vivencia que tú has recorrido, o la imaginación. Cuando tú tienes ya esa idea, entonces tú te defines en alguno de estos 4 procesos de escritura de libros, ya sea narrativo, ya sea motivacional, libros de negocio o libros técnicos. Escoges uno de estos 4 en donde tu idea quepa. Si es narrativo, te enfocas en que el nudo venga de alguno de estas 3 partes. Y finalmente, te enfocas en cuál es el sector, cuál es la temporalidad de donde estás, qué tan específico va a ser o no tu libro, y después empiezas a escribir. Notas importantes antes de que te vayas directo a escribir. Lo importante es escribir todos los días. La disciplina, el hábito de escribir es probablemente uno de los puntos más importantes. El hábito de escribir. ¿Por qué? Porque necesitas escribir hoy y escribir mañana para poder escribir un libro en algún tiempo específico. Si tú dices escribes cuando quieres o cuando no, bueno, pues terminas con tus cuadernos como los tienes ahí, ¿te acuerdas? Esos cuadernos que tienes por ahí guardados con poemas de la prepa o historias sin sentido y vas llenando simplemente libretas y las vas arrumbando en la parte baja, oscura, del fondo del closet de tu ropa. Pero lo importante es el hábito de escribir todos los días. Empieza con un outline. El outline funciona y ayuda mucho. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Piensa cuál es la estructura de un proceso mental para escribir un libro y es un outline. Y entonces tienes ya hacia dónde correr. Todos estos procesos, yo puedo desarrollarlos. ¿Ok? Eso he estado haciendo durante los últimos años y es un trabajo verdaderamente fascinante. ¿Ok? Hay un workshop que se llama The Writing Coach, en donde yo voy llevado de la mano a escribir un libro. ¿De qué se trata? Son 6 semanas, 6 semanas en donde tú y yo vamos a estar trabajando en un libro, trabajando en la estructura, trabajando en este tipo de ideas y conceptos. Te voy a ir llevando de la mano para que en 6 semanas
tengas toda la estructura de tu libro, de principio a fin, desde el prólogo hasta el epílogo, desde el primero, segundo y tercer acto hasta toda la narrativa emocional, todo el proceso del plotline, todo el proceso de la trama y la estructura de tu libro. En 6 semanas vas a tener eso. En 6 semanas vas a tener los 2 primeros capítulos de tu libro, que probablemente será un libro de unos 8 o 10 capítulos. No te creas que es más complicado que eso, ¿eh? Entonces, 2 capítulos escritos de tu libro y el plan completo de cómo escribirlo, ¿ok? Aquí te voy a hacer yo una propuesta súper interesante, porque en 4 meses tú vas a poder terminar de escribir un libro, más o menos, más o menos, más o menos de unas 100 o 150 páginas. En 4 meses. Yo te voy a llevar de la mano 6 semanas para que tengas 2 capítulos y te voy a dejar toda la chamba hecha para que en 4 meses, si sigues mis consejos, tengas escrito un libro de 100 páginas, 150 páginas. No es poca cosa, no es poca cosa. Recuerdo nada más, me lo contó la noche. Este es mi libro, estas son 110 páginas, 111 páginas es más, 111. Es más que suficiente para un libro decente. ¿Quieres escribir un Harry Potter? Claro, te va a tomar un par de años. Con estos consejos, en 4 meses vas a escribir un libro de 100, 150 páginas. Trust me, I've been there. En 6 meses, si te la llevas más leve, si te la llevas más cachetona, porque claro, tenemos otras cosas que hacer, tenemos otros trabajos, tenemos familias, tenemos ganas de hacer otras cosas. En 6 meses, si te las llevas leve o si te la llevas todavía más leve, en un año, si no tienes prisa. En un año puedes tener un libro, en el peor de los escenarios, ¿ok? ¿Dónde puedes ver esta parte? Aquí. azulchiclamino.com/tienda, /The Writing Coach. Échale un ojo ahí. Todo esto son 6 semanas, una clase semanal de 1 hora y media, más 2 sesiones personales one-on-one conmigo para estructurar lo que tengas que hacer, para identificar cuáles son las situaciones, para los errores, preguntas y respuestas. Todo eso tiene un valor de unos $351, más o menos 7,000 pesos. ¿Ok? Pero vamos a arrancar ya. Y esto es algo importante. Si te inscribes ahora, en este momento, en esta dirección, si tú vas para allá directamente, entonces vas a poder tener un precio pues sumamente especial, que es precisamente viendo en este momento en la pantalla. Así es que, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hacer un proceso para que tú escribas tu libro, ¿ok? Para que escribas tu libro lo antes posible. Tienes poco tiempo y entonces lo que quieres es poder escribir tu libro. Si lo haces solo, claro que te puedes salir. Claro, que es un proceso un poquito, pues complicado, pero lo vas a lograr. Con estos consejos que te acabo de decir y con otras cosas que podrás escuchar dentro de las cosas, dentro de lo que yo he estado haciendo durante este proceso, entonces puedes desarrollarlo. Pero créeme, trust me, es más fácil si lo haces a través de un proceso así. Es bien importante poder desarrollarlo a través de alguien que te pueda ayudar. Es bien importante que te apoyes en alguien que está haciéndolo de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear la mente del escritor. Lo más importante en este momento es crear la mente del escritor y estructurarlo en este preciso momento. Puedes darle clic a la página y te llevará
al punto ahí donde te estoy diciendo, es crear la mente del escritor. Necesitas crear una mente de un escritor para poder decir, esto es lo que estoy haciendo en este momento y en este momento me convierto en un escritor. Y solo de esa forma, solo cuando logras poder desarrollar esa mente del escritor, entonces vas a poder conseguir escribir un libro. Lo más importante es crear esa mente, porque es lo que nos bloquea inicialmente. Si yo no soy escritor, ¿cómo voy a escribir un libro? Eso es lo que tenemos que trabajar. Después, disciplina es lo que te decía. Finalmente, la premisa del libro. La premisa del libro es lo que ya te platiqué y lo que ya tienes que estar pensando en este momento antes de irte a este proceso que te estoy diciendo de este lado, es irte ahí, pensar cuál es la premisa que tienes. Después necesitamos desarrollar el inicio, el nudo y el desenlace y finalmente crear el inicio y el final para escribirlos directamente. Y finalmente, lo más importante que vamos a estar haciendo es escribir, corregir, escribir, corregir, escribir, corregir. La gran complejidad de un libro es que no se escribe a la primera y no se escribe de una, se escribe en capas y se escribe corrigiendo los errores que ya hiciste con anterioridad y mejorando cada iteración que estás desarrollando. Yo te voy a enseñar eso y te voy a enseñar muchas herramientas literarias, pero sobre todo es un taller de escritura efectiva, no de escritura creativa en donde vamos a ver cómo es la gramática y cómo es todo el proceso y cuáles son las... no, 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 no. Vamos a escribir de forma efectiva, es decir, que escribas verdaderamente y que consigas este proceso, un libro al final de terminarlo, ¿ok? ¿Cuándo arrancamos? Arrancamos la próxima semana con la clase 1. Son 6 semanas, como te comento, y comienza la clase el 10 de agosto a las 6 de la tarde, hora de México, Central Time. Vamos a empezar con la primera clase y es bien importante que estés listo y estés esperando que podamos desarrollar. Yo te voy a ayudar a desarrollar la idea si no la tienes clara. Yo te voy a llevar de la mano de principio a fin para que puedas empezar y terminar tu libro en estas 6 sesiones, en 6 semanas, donde vamos a estructurar todo lo necesario. Siguiente punto que es bien importante y siempre me preguntan, te voy a resolver más o menos cuál es el concepto. Estas son las preguntas y pretextos que siempre me preguntan y me dicen, ¿por qué no voy a escribir yo? ¿Por qué? Pues porque tengo muchos pretextos. Y esa es la realidad, que no son preguntas en realidad para resolver, sino son preguntas internas de cada quien para ponerse obstáculos y no empezar y no enfrentar y no decidirse a hacer las cosas. Uno, ¿lo vas a volver a dar? ¿Por qué? Porque así me preguntan siempre, ¿lo vas a dar en otra ocasión? Pues si lo voy a dar ahorita, ¿por qué te preocupas si lo voy a dar después? Éntrale ahorita, el tiempo es ahorita, el momento es el ahorita. Ahorita es cuando puedes hacerlo. Después tendrás más problemas y después tendrás menos tiempo y después tendrás más bolas en el aire. Además de que si me atropellan, no, no lo voy a dar. Hoy es hoy. Y eso es algo que tienes que entender. ¿Cuánto lleva postergando ese proceso de escritura? El clásico, déjame organizo y entonces veo. Bien, si en enero o en febrero o en marzo o en abril no puedes, no podrás después. Tienes que aventarte, porque es algo que tú lo sabes, desde hace mucho quieres hacerlo, porque yo lo sé. El 80% de las personas queremos escribir un libro y si estás aquí es porque tú quieres hacerlo. No tendrás tiempo nunca si no arrancas así, como va. No tengo clara mi idea, no te preocupes, ya te dije, estas son unas ideas, unos conceptos por dónde arrancar. Si quieres, lo vamos revisando y lo vamos haciendo y vamos apuntando la idea. Mientras, en la semana 1, 2 y 3 podemos empezar a ver otras cosas sin tener muy clara tu idea. En la semana 3, 4 y 5 ya debes tener la idea y empezar a desarrollarla para que en la sexta semana esté casi terminado tu capítulo 1 y 2. ¿Ok? Eh, ¿Cuánto va a tardar en escribir un libro? Depende. Si le echas ganas, en 4 meses puedes escribir un libro de 100 páginas. ¿Ok? En 6 semanas, si te la llevas un poquito cachetón, así leve, en un año tienes listo un libro si no tienes prisa y si quieres tomarte tu tiempo. ¿Por qué urge? Este es un punto bien importante. ¿Por qué urge escribir un libro? Dirás que es medio raro, ¿no? Y un libro sirve de una razón muy específica.
Es parte de tu currículum también de esta forma. Y mucha gente de negocios lo que hace es utilizar el libro como una parte adicional de lo que es su currículum o su trabajo. No es lo mismo decir yo trabajé en tal y estudié en tal que yo trabajé en tal, estudié en tal y además tengo un libro publicado, soy un autor publicado. Eso da muchas cosas. Dar conferencias. Es muy fácil dar una conferencia diciendo yo tengo un libro. Esto es de lo que te voy a hablar. Yo sé, da mucha credibilidad. Por eso a la gente le urge y necesita una velocidad para escribir un libro. Entonces, esas son las razones que siempre me preguntan, pues, ¿cuál es la prisa? Bueno, yo escribí Avisen a Berlín en 2 meses. Claro, tengo otro tipo de entrenamiento, claro, tengo otro conocimiento, por eso le estoy diciendo que en 4 meses poder desarrollar ese tipo de cosas. Em, este libro me lo contó la noche, lo escribí en 3 años. Escribí en 3 años, son 22 cuentos, en donde yo escribí un cuento cada mes. Y te preguntarás, eso no suma, no me salen las matemáticas. Son 7 cuentos por año. Y me la llevé tranquila y cachetona, y en 3 años ya tenía el libro escrito. Claro que los publicaba en podcast y así fue más fácil, pero el libro está escrito y ya está, ya existe, soy un autor publicado. ¿Se me complica qué hago? No lo escribas. Y si se te complica, mejor escribas, porque si es una bronca y si es una complejidad brutal y si es algo súper, 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 súper loco. Estar haciendo esto toma tiempo y sobre todo toma tiempo, consume energía mental, ¿ok? Eso es bien importante. ¿Por qué empezar hoy? Pues porque hoy tienes el regalo del tiempo, nada más. Mañana quién sabe qué pase, mañana quién sabe dónde estés, mañana quién sabe cómo vaya a ser la vida, mañana no sabemos nada de lo que vaya a pasar. Así es que ya lo sabes. Te paso la dirección otra vez. azulchiclamino.com/tienda. Ahí están todos los workshops. Diagonal The Writing Coach. Ahí está este workshop en particular. Apúntalo, tómale pantallazo, tómale foto, tómale lo que sea. Y ahí estamos. Gracias. Ese era simplemente lo que te quería decir. Consejos, consejos bien importantes. Si no necesitas un coach para escritura, no importa, vete a escribir, vete a teclear, vete a desarrollar, vete a rescatar todos tus cuadernos, esos que tienes en la parte de atrás del closet, hasta abajo, al lado de tus zapatos más viejos y más feos, esos los más apestosos. Ahí está tu caja con varios cuadernitos, seguramente de este tipo, así de los pequeñines estos. Y ahí tienes muchos cuadernos y lo sabes. Muchos son escribe, muchos son de espiral. Entonces ahí los tienes, rescátalos y ponte a leerlos. Ponte a encontrar cuáles son las partes valiosas y ponte a escribir. Escribir es algo verdaderamente fascinante, divertido, entretenido, emocionante. Es una actividad que difícilmente nos, nos, eh, nos ayudan de chicos. Y siempre lo digo, siempre hay clases de karate o clases de guitarra o clases de flamenco o clases de lo que sea, pero difícilmente nos dan clases de escritura de niños. Y de adultos queremos hacerlo, porque es algo verdaderamente fascinante e interesante. Tú lees, si estás aquí es porque lees muchos libros. ¿Cuántas veces has pensado cuando entras a una librería o una biblioteca, decir, es que mi libro me gustaría que estuviera aquí, al lado de Edgar Allan Poe y al lado de Lovecraft? Ahí me gustaría que estuviera mi libro, ese que no tienes escrito. Escribe, ponte a escribir. La gente necesita escuchar lo que tú dices, lo que tú sabes, lo que tú conoces, todo tu conocimiento, todas tus ideas. La gente necesita de ellas. Créeme, aunque sean 4, aunque sean 10, aunque sean 100, aunque sean 1000, no importa. La gente quiere escucharte. Pues porque andas por el mundo así. Gracias. Este, cualquier cosa, azulchiclamino.com. Estamos en contacto y pues muchas gracias a todos.